Muy buenas tardes, un placer que esté con nosotros en este día jueves. Hoy tenemos 24 de septiembre del año 2020. Soy Alexis Juárez y para mí un verdadero placer que nos acompañe, como siempre, a las 4 de la tarde en su programa Contacto Salvadoreño. Siempre le traemos interesantes entrevistas, hablando de temas de actualidad y también conociendo perfiles de candidatos, alcaldes y diputados que buscan llegar a la función pública en el 28 de febrero del próximo año, en las elecciones que se van a realizar en nuestro país. Para mostrarles y darles a conocer a nuestra invitada, les quiero presentar a Belén Osorio. Ella es candidata a diputada por el departamento de San Salvador, bajo la bandera del Partido Cambio Democrático. Así que le damos la bienvenida, un gusto. Muchas gracias, buenas tardes Alexis, buenas tardes a todo el público salvadoreño que nos sintoniza en estas horas de la tarde. Un gusto estar en este programa, gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar y hacer espacio en su agenda para estar con nosotros y hablar de su candidatura y hablar de temas de actualidad. A ustedes, amigos, que sé que siempre les gusta participar en este espacio de entrevista, los invito a que hoy, como siempre, nos escriba y nos envíe sus preguntas, sus comentarios sobre los temas que vamos a abordar. Vamos a estarlos revisando. Las diferentes multiplataformas que tenemos son Facebook, Twitter y YouTube de ITV El Salvador. Ahí nos puede escribir, nosotros lo vamos a estar revisando. Y también queremos saludar a nuestros amigos que están muy pendientes de este programa y que nos sintonizan a través de Tele El Salvador en los Estados Unidos. Se transmite en varios canales de cable de Verizon y de RCN, así que un placer que esté con nosotros, como siempre, a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar hablando con nuestra invitada, conociendo un poco su perfil. ¿Quién es Belén Osorio? ¿Y cómo usted también surge ese deseo de involucrarse en la política en nuestro país? Sí, bueno, soy doctora en medicina, graduada de la Universidad de El Salvador. Tengo un posgrado en liderazgo y potencial humano. Además, soy fundadora, representante y líder del movimiento Plaza para Todos. Es una decisión que es importante tomarla porque bajo la coyuntura que vivimos en nuestro país y que ha sido por años, pues considero de que en primer lugar tenemos la decisión que me ha llevado a estar participando en esto es, en ese sentido, primero, que tenemos un país que es ingobernable. En este sentido, como ciudadana, puedo decir que hay cierta desconfianza y creo que la comparto con el pueblo salvadoreño ante nuestra representación en la Asamblea Legislativa, que es al cargo al que pues me estoy postulando. Además, creo que como jóvenes, que somos la mayor parte de la población, podemos hacer un cambio y en ese sentido debemos ser agentes activos de cambio. No es posible que siendo la gran mayoría nosotros quedemos como estáticos ante las decisiones que suceden en nuestro país. Considero que como mujer, como joven, médico, como ciudadana, me siento en la obligación de poder tomar decisiones en un organismo como la Asamblea Legislativa que pueda ayudar a la población salvadoreña a poder tener una gobernabilidad de un país digno, además de que hay que darle la oportunidad al pueblo salvadoreño de que vuelva a confiar en la política, porque la política no es mala, sino que las personas la hacen mala. Entonces, muchas de esas cosas son las que me han motivado a poder participar en ese sentido en esta candidatura. Me llama la atención el tema de Plaza para Todos. ¿Qué ha pasado con ¿Cómo surge el movimiento también? Fue bastante conocido. El año pasado se hablaba mucho de ingresar este tema también al presupuesto general de la nación y generó esto bastantes complicaciones. Sí, claro, Alexis. Contarte que además esta, digamos, batalla no empieza hoy para mí, sino que esto empieza desde que soy universitaria bajo representación en organismos dentro de la misma universidad, llámense esto el Consejo Superior Universitario. En ese sentido, conociendo el aspecto de los médicos en formación, bajo ciertos líderes, y yo incluida, consideramos que debíamos hacer unas propuestas que generaran
al gobierno que pudiera darle a los médicos esa dignidad que había perdido por años, que inclusive hay que darle más dignidad aún. Nace el movimiento Plaza para Todos como un proyecto para poder ayudar a los médicos, que por años había estado olvidado ese sector, en el sentido de que no se le estaba cumpliendo sus principios de igualdad, no se le estaban cumpliendo sus derechos, ¿verdad? Tratamos de hacerlo de la mejor manera porque ha sido una lucha que ha venido también de años atrás. Los médicos han estado queriendo dignificar su profesión. El movimiento Plaza para Todos ayudó el año pasado con el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele, quien estuvo en la disposición de poder dignificar al gremio, y se ayudó en la totalidad. Contar que el movimiento nace porque, aunque los médicos trabajan para el Ministerio de Salud, había cierta población que no estaba siendo remunerada, aún trabajando para el Ministerio de Salud. Entonces se le da esa retribución que no solo ayudó a los médicos, sino también a las familias de estos médicos, ayudándoles en la economía familiar prácticamente, que era muy afectada porque estudiar la carrera de medicina, pues creo que no es del conocimiento de todos, que es una carrera en la que se pone mucho empeño, mucho esfuerzo, y asimismo pues uno tiene que retribuirle al país y así pues el costo, ¿verdad? Entonces nace bajo ese sentido de poder dignificar la profesión del médico, y no solo del médico, sino que de las diversas áreas de la salud. ¿Cómo está ahora la situación de todos estos jóvenes médicos que estuvieron buscando este apoyo a través de Plaza para Todos? Sí, al momento quiero recordar que el 24 de diciembre del año pasado, pues a los médicos que habían empezado a laborar desde junio y todo el año completo se les dio un bono. Ese bono era algo representativo que fue bien visto por el presidente Nayib Bukele, darlo a los médicos. Sin embargo, se iba a hacer efectivo, digamos, el pago, la retribución monetaria a los médicos a partir de este año 2020. Así que al momento todos los internos, todos los médicos en año social, pues están siendo retribuidos. Vamos a meternos un poco a hablar, sé que en su momento vamos a hablar de la pandemia del COVID-19, claro, pero para que nuestros amigos que están en nuestra sintonía terminen de conocerla, ¿cómo surge la llegada a Cambio Democrático? ¿Qué la motiva específicamente a buscar este partido, o que el partido la buscara? Usted nos explica. ¿Y cómo le fue en las elecciones internas que se realizaron ya hace, si no me equivoco, en el mes de julio, sí, a finales del mes de julio? ¿Cómo surge todo esto para unirse a Cambio Democrático? Bueno, Cambio Democrático tiene principios y valores de los cuales comparto mucho, y son principios que comulga día con día. Cambio Democrático, como su mismo nombre lo dice, lleva una democracia inherente en todas las decisiones que se realizan dentro del mismo partido, y me siento identificada con el mismo. Entonces veo a bien participar. Digamos, conozco Cambio Democrático a raíz de un movimiento social, que llámese Plaza para Todos, en el que precisamente al estar en el entorno político, digámoslo, al estar consultando qué es lo que teníamos que hacer, pues me encuentro con que la identificación con el partido. Entonces así los conozco, así ellos también como dirigencia del partido, a quienes les agradezco mucho, tomaron a bien pues mi participación dentro del Cambio Democrático. ¿Y en las internas en qué posición ha quedado usted para las elecciones? Sí, fíjese que en las elecciones internas estoy en la casilla 2, junto a mi suplente Jaime García, que de hecho debo decir que él es la persona que nos estuvo ayudando jurídicamente en el aspecto de Plaza para Todos. Vamos hoy sí a meternos a hablar de la pandemia del COVID-19, y sé que muchos amigos quieren saber y tienen a veces esa duda, cómo se maneja, cómo están los médicos tratando a las personas por COVID-19. Y les quiero comentar que nuestra invitada trabaja en el Hospital El Salvador. Sí, y quiera si o no ha sido uno de los
lugares que se ha criticado bastante Sí. y también se ha alabado bastante durante esta pandemia del COVID-19. Antes de hablar de específicamente del trabajo en el hospital, en general, ¿usted cómo ve el manejo que ha dado las autoridades de salud, el presidente de la República, a esta pandemia que nadie se esperaba? Sí, por supuesto, Alexis, como tú dices, es una pandemia que nadie esperaba. El actuar del presidente, del ministro de Salud, ha sido muy acertado en el sentido de que fue una decisión de prevención en su inicio. Ahí recordaremos que se cerraron los aeropuertos, recordaremos la cuarentena. Entonces eso me dio que en ese periodo de tiempo la población salvadoreña estuviera resguardada, ¿verdad?, del contagio. Porque he de destacar que el contagio del COVID es bastante agresivo en el sentido de que podemos estar platicando aquí varias personas y nos podemos contagiar, claro, si no tenemos las medidas preventivas. Es una situación que nadie se esperaba a nivel mundial. Claramente hay aciertos, hay desaciertos en todas las decisiones que se toman así de manera preventiva, ¿verdad? Considero que han sido buenas las medidas, sin embargo hay un momento en el que pareciera que no hay claridad o no se ponen de acuerdo tanto la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo. Por supuesto que claramente cada uno tendrá su posición y voy a dar una de ellas solo como punto de referencia, y es que, por ejemplo, pareciera que la Asamblea Legislativa se quiere enfocar en la reapertura económica, lo cual es correcto, pero también el Ejecutivo tiene la obligación de salvaguardar la vida de los salvadoreños. En ese sentido es que la cuarentena. No ha habido un proceso hasta el momento que haga que las dos cosas funcionen bien. Entonces ha mediado mucho conflicto y al momento no se ha resuelto, y ahí es donde los salvadoreños pierden la confianza ante la representación de las personas en la Asamblea Legislativa. Entonces considero de que al momento de la pandemia creo que se ha llevado a la manera como los salvadoreños también la hemos querido hacer llegar. Porque voy a poner un ejemplo, no es lo mismo hacer una referencia de hace 3 meses a lo que tenemos ahora. No son las mismas decisiones de hace 3 meses a las que tomamos ahora. ¿Por qué? Porque hace 3 meses tal vez no había tanto contagio, tal vez ahora sí. Entonces, de ahí viene que por qué ahora necesito más financiamiento, por qué ahora no, por qué mañana sí. Todo dependerá de cómo se vaya desarrollando el contagio y en total el sistema, pues, y la pandemia en sí. Los médicos, ¿cómo han vivido la pandemia del coronavirus? Se habla, hasta el último dato, que si no me falla eran alrededor de 170 médicos los que han fallecido. ¿Cómo vive un médico una pandemia como esta y a qué se comprometen ustedes también al saber que van a ir a un lugar donde se tiene que salvar una gran cantidad de vidas? Y en su caso, ¿en qué hospitales ha estado? Sí, bueno, comentarte, Alexis, y al pueblo salvadoreño, yo estuve laborando en su inicio en el Hospital San Rafael. Posteriormente, bueno, actualmente estoy en el Hospital El Salvador. Realmente vivir la pandemia desde el punto de vista médico es complicada, te diré complicada, porque nuestra, digamos, vocación es ayudar al ser humano, salvar al ser humano, darle salud al ser humano, pero también invade hasta cierto punto el temor de ver a un colega que está falleciendo, de ver a un médico, de escuchar en las noticias que otro médico. Entonces, en ese sentido, se ha buscado la manera de tratar de sobrellevar esta pandemia en los hospitales, claro está, y no solo en los hospitales. Debo también aclarar que en las unidades de salud también ahí hay médicos, ¿verdad? Entonces, toda la situación de la pandemia pone en alerta a todo un sistema de salud que por años ha estado debilitado, y que la pandemia nos ha demostrado todos los problemas que hemos tenido como país, y no solo en salud. A partir de la pandemia hemos visto problemas en el área de educación, en el área económica, en el área de seguridad. Entonces la pandemia ha venido nada más a evidenciar algo que ya teníamos, lo ha agudizado. Y pues claramente en la salud no es la excepción. ¿Cómo se ve de cerca a una persona que tiene una enfermedad como esta, que ha adquirido este virus? Yo le comentaba a ella
situaciones que habían pasado en mi familia antes de entrar a la entrevista, pero me imagino que ha de ser mucho más complicado estar de frente viendo a las personas que están en cuidados intensivos y que muchas veces las personas que estábamos afuera y que queríamos que se realizara la reapertura o salir a los lugares, pero estar de lleno en un hospital ha de ser muy complicado la situación y ver eso de primera mano. Claro que sí, es complicado y porque la enfermedad en cada persona es totalmente diferente. A una persona puede darle de una manera leve, a otro de una manera complicada. Y entonces cuando uno ve ese devenir de la propia enfermedad, a veces nos encontramos con pacientes que lógicamente cuando entran a un hospital existe el temor del paciente de que ya no va a volver a ver a su familiar, pues porque también hay que salvaguardar la vida de la familia. Entonces no solo se ve el ámbito, digamos, propio de la enfermedad, sino el ámbito mental de cada persona con la que nosotros como médicos, enfermeros, licenciados, todo el sistema de salud, porque es un sistema que acompaña todo, no solo los médicos, sino que lo acompaña todo el sector salud, incluyendo licenciados, enfermería y muchos otros. Entonces estamos como trabajando multidisciplinariamente para poder tratar un paciente. Ver a un paciente que está desfalleciendo no es fácil para tú que lo estás viendo todos los días y que de repente de un día para otro puede agravarse, pues no es nada fácil. A todos nos asusta porque podemos ser nosotros. Es por eso la insistencia del Ministerio de Salud, es por eso la insistencia de los médicos de tomar las medidas preventivas precisamente para cuidarte a ti mismo y a tu familia. En el caso del Hospital El Salvador han surgido muchas críticas hasta este nosocomio. Usted que trabaja ahí, ¿qué le puede decir a las personas que critican y que muchas veces dicen, no es solo una propaganda o o tienen pocas personas, no se está atendiendo a muchos? ¿Qué le puede decir usted que está de lleno ahí en el Hospital El Salvador atendiendo a personas con COVID-19? Sí, bueno, yo creo que como país deberíamos de sentirnos orgullosos de tener un hospital de ese nivel. Por supuesto, y como lo dije al inicio, toda pandemia van a haber aciertos y desaciertos, porque esto nos ha venido de golpe a todos aquí y en todo el mundo. No es algo que solo haya pasado en El Salvador. Inclusive en los grandes países hemos visto las noticias de cuánta población ha fallecido. En ese sentido, tener un lugar donde poder acostar a un paciente. Hemos visto no solo el Hospital El Salvador que está reestructurado, sino los demás hospitales. El Hospital Rosales, le pusieron un área para pacientes COVID. Por supuesto que las camas en el Rosales, y creo que no es sorpresa para el pueblo salvadoreño ver a veces en el Rosales pacientes atendidos y acostados en el suelo. En ese sentido, creo que el Hospital El Salvador no ha habido poca gente, lo puedo decir porque yo estoy ahí. Sí están llenas las camas, hay 3 áreas: hospitalización, unidad de cuidados intermedios, unidad de cuidados intensivos. Sí ha estado lleno. Por supuesto que efecto de la pandemia y efecto de las medidas de prevención que los mismos salvadoreños han tomado, la curva puede ir bajando. Ante la reapertura económica, pues nosotros más adelante esperamos un alza de estos casos. No puedo decir que ha estado vacío, hay una gran cantidad de personas trabajando y laborando ahí por salvaguardar la vida de los salvadoreños. Actualmente, ¿con cuántas camas y equipos de cuidados intensivos cuentan las fases que han sido ya aperturadas de este lugar? Bueno, yo estoy específicamente en el área de unidad de cuidados intermedios. Hay 2 alas, cada una con 70 camas. Te imaginarás, en el área de cuidados intensivos son 117, si mal no recuerdo, y en hospitalización son más. Entonces estamos preparados para recibir pacientes en dado caso llegara. Por supuesto, aprovecho e invito al pueblo salvadoreño a que siga tomando las medidas preventivas. Todavía el virus sigue aquí con nosotros. Debemos salvaguardar la vida de nuestra familia y por supuesto la de nosotros mismos. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Al volver quiero que continuemos hablando del tema de la pandemia. Vamos a hablar también del tema de los cercos sanitarios y el papel que ha jugado la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. Quiero conocer su opinión sobre estos temas, así que los invito, amigos, a que continúen con nosotros. Síganos escribiendo a través de las redes sociales. Vamos a estar leyendo sus comentarios y preguntas al volver de la pausa.
Siempre creí que generar espacios para los emprendedores es impulsarlos a más. Y visibilizarlos es fomentar la educación y la cultura emprendedora. Creo que quien no tiene un propósito en la vida no tiene una motivación. Y si no tienes motivación, no existe una razón para emprender. Mi propósito, ayudar a que muchos emprendedores lo logren. Nos mueve a emprender. Y si tienes el talento, decídete y emprende. Es cumplir un sueño sin importar los obstáculos que tengas que pasar. Son los emprendedores los que con pasión llevan su idea al éxito. Es vencer el miedo y apostar de verdad por tu idea. Y si tienes pasión, disciplina y persistencia, lograrás lo que muchos han logrado. Y si logras agregar valor a otros, serás el próximo emprendedor. ¿Quieres saber quiénes participarán en el programa? 27 emprendedores se presentarán y en cada programa 3 emprendedores contarán su elevator pitch. Soy Alexandro Bravo Bonino, el especialista. El mundo del marketing cambió, pero también tu oportunidad se abre al mundo. ITV te lleva donde tú quieres estar. Tu oportunidad para estar en más de 5 millones de consumidores. Pregunta cómo puedes anunciarte contactándonos a estos números que aparecen en tu pantalla. O escribe al correo mercadeo@esitv.com. El mundo del Gracias por seguir con nosotros en Contacto Salvadoreño. Usted está en sintonía de ITV El Salvador y también de la señal de Tele El Salvador en los Estados Unidos. Hoy tenemos como invitada a la candidata a diputada por el Partido Cambio Democrático en el departamento de San Salvador, a Belén Osorio. Ella nos está acompañando y en el primer bloque estuvimos hablando un poco de su perfil y también de su trabajo, que es de lleno en este momento en la pandemia del COVID-19, atendiendo a pacientes con este virus que están en el hospital de El Salvador. Y dejamos en pausa un poco el tema de los cercos sanitarios en nuestro país. Se han activado últimamente en el oriente del país principalmente, y San Salvador está bajo la lupa, podríamos decirlo así, porque también se podría dar un incremento en el número de casos. ¿Cómo ve estos cercos sanitarios que se han instalado en Morazán y también en Santa Rosa de Lima, en la Unión? Sí, bueno, con respecto a los cercos, voy a retomar las mismas palabras que dije a un inicio. Es una manera preventiva, y es una manera preventiva que está tomando el gobierno ante la alza de una gran cantidad de personas en esa zona que han salido positivas al contagio. Y me parece que las medidas preventivas deben tomarse así, de manera oportuna, para poder prepararse si en algún momento, porque no sabemos estas personas hacia dónde viajaron, porque de hecho cabe recalcar que ya había empezado la reactivación económica, no sabemos hacia dónde han viajado, con qué personas se han estado relacionando. Me parece que es totalmente efectivo, oportuno más bien, que se estén haciendo los cercos, ¿verdad? Creo que lo importante siempre va a ser evitar el contagio, salvaguardar la vida de los salvadoreños, y no me canso de decirlo, ¿verdad? Porque creo que es una de las cosas importantes que deberíamos de estar viendo. En este mismo sentido, me llamaba la atención lo que nos decía usted en el primer bloque. Hay posibilidades de un segundo rebrote, podríamos decirlo así, en el país del COVID-19. Hemos visto cómo habíamos bajado a 80, 79, 78 casos, si no me equivoco, y ahora, bueno, las cifras que se brindaron ayer fueron ya bastante elevadas. Sí, la verdad, de hecho, recalcar, yo ayer tuve turno en el Hospital El Salvador. Solo en mi turno llegaron aproximadamente 7 personas de ingreso. Yo podría decir que tal vez las gráficas al momento nos están demostrando algo al momento, ¿sí? Sí esperamos nosotros ese comportamiento del virus, porque ya iniciamos una reactivación económica, ya iniciamos a relacionarnos con otras personas aparte de nuestra familia, y considero de que hay que prepararnos, tanto pues los médicos, los mismos salvadoreños, seguir implementando las medidas, que creo que eso es lo que nos va a salvar,
prácticamente, de que tomemos el distanciamiento, que usemos mascarilla, que usemos alcohol gel. Cada uno es responsable también de su propia salud, cada uno es responsable también de su propio bienestar. Sí considero de que puede pasar, creo que de hecho ya lo estamos viendo en las diferentes zonas del país en las que se han hecho los cercos, y pues en Salvador ni ningún departamento es la excepción. De recalcar que al Hospital de Salvador llegan los pacientes de otros hospitales, ¿verdad?, para poderlos atender ahí. Así que en ese sentido, pues sí, estamos empezando a ver un alza. Tal vez no tan significativa como, digamos, en otros países donde sí ya se ve una ola, pero sí hay que tener siempre las precauciones necesarias. A una persona que ya le dio el COVID-19, ¿le puede volver a dar en estos días, podríamos decirlo así? O si hay un posible rebrote, ¿le puede volver a dar? Porque he escuchado muchos comentarios de personas que aseguran que sienten síntomas todavía de esta enfermedad. Sí, de hecho, a una persona que le ha dado COVID puede tener secuelas posterior a esto, ¿verdad? Que pueden durar de un mes o depende de nuestro sistema inmunológico lo que dure. Además, puedo decir de que sí, ya hay evidencia científica de que a una persona que ya le dio COVID puede volver a darle. No hay inmunidad, sí, aunque le dé. No, totalmente no. Para ir cerrando este tema, se habla mucho del papel que deben de jugar los médicos, y en la Asamblea Legislativa hay diputados que vienen de carrera. Durante años ellos han ejercido, ya sea en el Seguro Social o en la red hospitalaria nacional, y ahora que son diputados forman parte de la Comisión de Salud del órgano legislativo. ¿Usted considera que ellos han estado a la altura, muchos con su experiencia, capacidad de apoyar y brindar las herramientas necesarias al Ministerio de Salud o al Ejecutivo, o han hecho todo lo contrario a lo que se tendría que haber hecho desde un Congreso? Pues yo considero de que en ese sentido ha habido mucha confrontación, y quiero decirle al pueblo salvadoreño, y voy a aprovecharlo, porque muchas personas han preguntado por qué, si soy médico, me estoy postulando a un cargo de estos. Quiero decirles que un médico no deja de ser médico porque llegue a un curul. Un médico sigue siendo médico. Sin embargo, en el área de medicina se puede abogar en diferentes áreas, por ejemplo, valga la redundancia, la docencia, la investigación, y tenemos muchas otras, inclusive la misma salud, y entre ellas la toma de decisiones. Y la toma de decisiones desde un organismo como la Asamblea Legislativa son muy importantes a nivel nacional, pues, y de país. Considero que el trabajo que se ha hecho desde mucha confrontación, como decía en su inicio, nunca ha habido que se pongan de acuerdo en ninguna de las dos partes, y eso ha provocado las muertes que tenemos de los médicos. A veces no hemos tenido los insumos necesarios por falta de la aprobación, de la ratificación y de la asignación al presupuesto general de todos estos insumos que se necesitan. Y a eso le sumo el sistema de salud tan debilitado que hemos tenido, que ha sido más agudizado y más evidenciado en esta pandemia. Como somos en desarrollo, todo lo que pasa en nuestro país, desde muy temprano se estaba hablando de eso, y hace algunos instantes ha concluido la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Ya había un dictamen favorable desde la Comisión de Salud. Se ha acordado emitir un dictamen para conformar una nueva comisión especial, y ahora la comisión especial va a tratar de investigar las sistemáticas acciones irregulares del Ejecutivo afectando el tratamiento y combate de la pandemia del COVID-19. Van a juramentar a varios diputados. De manera extraoficial tenía el dato que va a estar el diputado Emilio Correa, va a estar también la diputada Elizabeth Gómez del FMLN. Son algunos de los diputados que yo tenía la información de que van a formar parte de esta comisión, y van a citar a médicos, van a citar al colegio médico, también a las autoridades de salud, que va a ser lo principal que van a hacer.
Ustedes como médicos, ¿cómo ven también que se vaya a tomar una decisión como esta de crear una comisión especial para analizar el tratamiento y todo lo que se ha hecho de la pandemia? Sí, yo pienso de que crear comisiones especiales lo que hace es retrasar un poco los temas en los que tendríamos que estarnos enfocando. Hay realmente temas importantes de nación que hay que hacer en estos momentos precisamente, y estar haciendo comisiones tras comisiones y en lo que deciden y en lo que platican, pues todo se atrasa y esto sigue. La pandemia continúa, las muertes continúan, porque eso no ha parado, déjenme decírselo. Entonces creo que es nada más un bloqueo al seguir y seguir. Muchos diputados decían no se les ha brindado a los médicos los insumos necesarios de protección. ¿Es verdad esto? En muchas ocasiones sí, por lo mismo que decía. Porque aunque aprueben, la misma Asamblea Legislativa tiene que ratificar, porque ellos dicen, ya se aprobaron los fondos, sí, pero ellos tienen que ratificarlos posteriormente y luego agregarlos al presupuesto general de la Nación. Entonces, si no se cumple todo esto, difícilmente en algún momento de la pandemia vamos a tener los insumos necesarios. Y hemos visto ahí las muertes de médicos. Y no solo médicos, déjenme decirles, sino enfermeras, licenciados, anestesiólogos, usiólogos, tanto personal de salud. Me imagino que usted ya ha escuchado críticas incluso a su candidatura. Había un comentario de un amigo que nos escribe desde Estados Unidos y dice, por ejemplo, dice él, en Estados Unidos un médico no necesita la política, ya los médicos están empobrecidos, por eso buscan nuevos huesos, dice él. Me imagino que ya he escuchado esto, que la gente dice, se involucra en la política para robar, se involucra en la política para ver qué consigue. En su caso, ¿qué le puede decir a estas personas que tienen ese concepto de las nuevas personas, de los nuevos rostros que se van involucrando en la política? Precisamente creo que la población está en todo su derecho, ha perdido la confianza en las representaciones de la Asamblea Legislativa. Yo creo que está en todo su derecho de pensar así. Sin embargo, por eso creo que la Asamblea Legislativa debe renovarse en su totalidad, porque habemos jóvenes, como decía al inicio, que podemos ser verdaderos agentes de cambio. Yo creo de que no es por buscar un hueso. Yo decía mi participación y trayectoria en todo esto de las injusticias sociales que he visto, y me parece que un médico también, al estar enfrente de un paciente y que ve no solo su salud, porque los pacientes a veces no llegan solo por un problema médico, llegan por otras cosas y uno lo vive día con día. Entonces sí creo que la población está sumamente molesta, desconfiada de la representación de la Asamblea Legislativa, y tiene todo el derecho de decir y opinar de esa manera, pero por eso creo de que debe haber una renovación completa de la Asamblea y desde Cambio Democrático con la nueva generación. Considero que lo va a lograr. ¿Necesita médicos la Asamblea Legislativa para analizar temas tan importantes? Y le pregunto esto porque la próxima Asamblea Legislativa va a tener como uno de sus principales retos saber sobrellevar esto de la pandemia, la situación, cómo va a quedar de los hospitales, la economía también del país. Entonces hay que tener varios profesionales. Sí, por supuesto, es lo que decía, a un médico, un curul no le quita su profesión de médico, y un médico puede ejercer desde la docencia, desde la salud, desde toma de decisiones, desde el área científica, y creo de que un médico en un lugar de toma de decisiones como la Asamblea Legislativa puede hacer mucho por el país. Nos escribió un amigo y nos preguntaba sobre el papel del colegio médico, qué tan importante ha sido o no ha sido importante en el país, y él escribía y nos decía que tenía que ver con lineamientos políticos, decía que han estado actuando ellos. Sí, el colegio médico junto al inicio de la pandemia, por supuesto que en una situación de pandemia todo el mundo quiere abogar y ayudar simplemente por salvaguardar la vida de los salvadoreños. Creo que el colegio médico ha hecho su rol y papel también, así como también el ejecutivo. Pues no podría decir que no se ha hecho nada, porque evidentemente sí. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han enviado nuestros amigos. Nos escribe Jonathan López y nos dice: excelente, muchos éxitos a la doctora Osorio. Coluchita Díaz dice: muchas felicidades a la doctora, excelente profesional. También nos está escribiendo Brian Díaz y nos dice, y esto ya le voy a pedir su opinión también,
dice, Cambio Democrático ha perdido el rumbo. Ya le voy a preguntar su opinión sobre esto. También nos está escribiendo Palacios Mallorca y dice, el personal de primera línea que conoce la realidad actual del país en esta pandemia, una gran promesa como diputada. Nos está escribiendo también Cristian Benítez, dice que tiene su apoyo. También nos escribe Manuel Munguía y dice, bueno, él estaba comentando sobre algunas publicaciones que han hecho nuestros amigos en la caja de comentarios. También nos está escribiendo Manuel Munguía y dice, muy buena candidata y muy segura de los proyectos. También nos está escribiendo Bartolomé Franco, nos envía saludos. Lilian Alfaro dice, será una bendición tenerla como diputada si lo logra en el 2021. También nos está escribiendo José Israel Rivera con otra crítica a Cambio Democrático y nos dice, Cambio Democrático es una trampa de los mismos de siempre. Ya le voy a preguntar también sobre eso. Nos dice Mario Herrera, nos dice, se expresa muy bien. También nos está escribiendo Juan Landaverde, le enviamos saludos. Ivy Ramírez nos dice, excelente profesional, siga adelante. Belén Osorio, los profesionales de la salud queremos personas como usted que nos representen. Cambio Democrático, ha habido muchas críticas, muchos decían que ha perdido el rumbo. Hace algunos días tuvimos aquí al secretario nacional de Comunicaciones de Cambio Democrático, Aldo Álvarez, y él criticaba también a los otros partidos que incluso han arremetido, incluso aliados, podríamos decirlo así, sí, que han arremetido contra Cambio Democrático y que aseguraban que ya no formaban parte de este apoyo hacia el presidente Bukele, hacia el Ejecutivo, y él decía que no era así. ¿Cómo ustedes están manejando este tema? Porque hay muchas críticas. Sí, bueno, Cambio Democrático, dentro de todas las candidaturas que lleva, le invito al pueblo salvadoreño que las conozca, es un cambio generacional. Por supuesto, la misma desconfianza hace que los salvadoreños tengan ese tipo de pensamiento, pero creo que es importante primero que se conozca a los candidatos. Hay un cambio generacional. Yo lo que puedo decir de Cambio Democrático es que Cambio Democrático, aparte de respetar la opinión y seguir una línea de democracia en todos los sentidos, pues hay un trabajo en equipo, hay un trabajo multidisciplinario en todos. No considero que sea lo mismo de siempre, me siento identificada con el partido por lo mismo que ya mencionaba. Considero que es una de las mejores opciones y no es cierto que no es aliado del presidente Bukele. Realmente hemos visto más de 60 coaliciones que existen. En su momento Cambio Democrático también sufrió los estragos por haber actual presidente Bukele haber acudido a Cambio Democrático, y nuevamente el pueblo salvadoreño le dio la confianza a Cambio Democrático al firmar todas esas boletas, ¿verdad?, que nos han permitido continuar como partido. Vamos a ir a una nueva pausa. Al volver vamos a hablar un poco de las proyecciones para el 2021, el papel de la mujer en la política y temas en los que a usted le gustaría también trabajar si es electa como diputada. Así que al volver de la pausa continuamos con más de Contacto Salvadoreño. Cambió, pero también tu oportunidad se abre al mundo. ITV te lleva donde tú quieres estar. Tu oportunidad para estar en más de 5 millones de consumidores. Pregunta cómo puedes anunciarte contactándonos a estos números que aparecen en tu pantalla. O escribe al correo mercadeo@esitv.com. Las cosas que has soñado, hay una que sobresale: tener tu propia casa en El Salvador. Cumple tu sueño en Quintas del Bosque, a 15 minutos de Santa Tecla. Amplios espacios interiores y zonas verdes. Infórmate al 503-2223-3047 y en Estados Unidos al 631-609-8707 o ingresa a nuestras redes sociales. Residencial Quintas del Bosque, tu casa para toda la vida.
¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Un verdadero gusto que continúe en sintonía de Contacto Salvadoreño, que se transmite por las multiplataformas de ITV y también por Tele El Salvador en los Estados Unidos. Hoy tenemos como invitada a Belén Osorio, ella es candidata a diputada por San Salvador bajo la bandera de Cambio Democrático, y hemos estado hablando un poco de su perfil, del manejo que ha hecho el Ejecutivo de la pandemia del COVID-19, y hemos empezado a hablar de temas políticos de la Asamblea Legislativa, y ahora vamos a hablar del papel de la mujer en la política. ¿Qué tan importante es esto? Si se ha dado cambios por lo que usted ha percibido, y cómo ve que en el resto de partidos políticos hoy también hay en las planillas ya van mayor cantidad de mujeres que van a buscar una candidatura. Sí, yo creo que las mujeres siempre debemos también ser entes de liderazgo y en toma de decisiones, de empoderarnos como mujeres, de saber que podemos ejercer y tomar decisiones también. Creo que eso también es parte del cambio generacional que está habiendo. Por esa razón es de actualizarnos, es de renovar la Asamblea Legislativa, y lo vuelvo a repetir. Y qué bueno que hayan más mujeres que se estén apuntando a este tipo de proyectos, que me parece que es muy acertado en la actualidad en la que vivimos, y como repito, las mujeres también podemos actualizarnos, podemos empoderarnos de nuestro papel también y tomar decisiones. Nos escribían algunos amigos a través de nuestras redes sociales, y muchas veces nos decía un amigo, que ahorita estoy buscando el comentario que nos escribió hace algunos instantes, pero él daba a entender de que muchas veces se colocaban rostros jóvenes, rostros nuevos, para acaparar, digamos, la atención y los votos. ¿Qué opina de esta gente que a veces dice que se ocupan a los jóvenes, se ocupan también la imagen de la mujer para algún beneficio de los partidos políticos y ganar esos votos? Sí. Y de este Cambio Democrático, ¿cómo se maneja también este tema? Bueno, quiero decirle al pueblo salvadoreño que esto ha sido una elección mía. Aquí, en Cambio Democrático nadie me ha buscado por rostro, nadie me ha buscado porque soy joven o fresca. Es una decisión mía ante la ingobernabilidad de nuestro país, ante la mala toma de decisiones. Creo de que también las mujeres tenemos derecho, tenemos pensamiento, tenemos cabeza, podemos pensar y podemos tomar decisiones. No es por rostro, es por decisión, por querer mejorar nuestro querido El Salvador prácticamente. Entiendo, como decía hace un rato, los comentarios de las personas del pueblo salvadoreño, porque siempre ha existido una desconfianza férrea, siempre han existido malas decisiones, y pues es comprensible, pero quiero decirles que en mi caso es una decisión mía, por el beneficio de El Salvador, que creo que puedo lograr, y que no es una lucha, no es una batalla que venga de ahora. Yo ya explicaba mi trayectoria con el movimiento Plaza para Todos. Es algo que benefició no a mí, no a unos pocos, benefició a todo un gremio, y creo que se puede lograr más todavía por El Salvador en todos los sentidos y en todos los ámbitos en los que la pandemia, como ya he explicado, nos ha demostrado la debilidad que tenemos como país. ¿Qué temas le gustaría a usted trabajar desde la Asamblea Legislativa si es electa como diputada? Sé que no me puede dar propuestas, claro, no podemos hablar de nada de eso, pero sí temas. Quizás usted ha visto que hay falencias en nuestro país, o incluso desde el órgano legislativo, y que no se abordan algunos temas. Sí, yo creo que hay un área olvidada. En primer lugar, todo debe partir de la salud. Si tenemos población enferma, no podemos avanzar. Ese es un área. Lo segundo es la educación. Me parece que, voy a mencionarlo,
las plataformas que se quisieron implementar de dar clases en línea no funcionó del todo bien, no para todos. Entonces creo que hay que renovar un poco la situación de la salud y por supuesto la seguridad. Seguridad entendiéndola no solo como el tema asociado a pandillas, sino a otros tipos de temas, ¿verdad? Que también generan inseguridad en nuestra población. A grosso modo, esos son, digamos, algunos temas que ya con el cambio democrático hemos estado trabajando en una plataforma legislativa que posteriormente y en su momento pues daremos a conocer. Carla Vigil nos escribe y nos dice, doctora Belén, por favor, si llega a la asamblea, también acuérdense del gremio de enfermería, dice, para que se pague también de acuerdo al nivel académico. Exacto. Que se ha hecho. Por supuesto, el movimiento Plaza para Todos de hecho existe por eso, empezó con los médicos, pero eventualmente si el pueblo salvadoreño me lo permite desde un organismo, pues vamos a poder implementar mejores propuestas ante todo el sector de salud, porque lo he venido diciendo durante toda la entrevista, el sector de salud no solo es médicos, sino también licenciados, enfermería y todo el equipo multidisciplinario pues que tenemos. Le leo los últimos comentarios antes de despedirnos. Nos escribe Gelson y nos dice felicidades a la doctora Belén por su compromiso. Raúl Orellana también nos dice Alexis, felicite a una gran profesional. Nos escriben otros amigos y nos dice Rubén Caballero, excelente persona y profesional, y esperan que integre la Asamblea Legislativa en el 2021, el 2024. Dice Irma Calderón, puede que ella lleve buena voluntad, pero espero que no se deje manipular también por los corruptos, nos decía un amigo. ¿Qué le puede contestar también a estos comentarios? No, por supuesto que no. Por eso es una de las decisiones estar participando con Cambio Democrático, porque es un partido que respeta mi opinión, creo que la de todos los candidatos, ¿verdad? No solo la mía, y me parece que podemos hacer un buen trabajo. Se nos acaba el tiempo. Un mensaje que le quiera dejar a nuestros amigos, cómo le encuentran en redes sociales, también a ustedes, cómo pueden intercambiar comentarios, mensajes o incluso propuestas, cómo le encuentran en redes sociales, y un mensaje que le quiera dejar a los amigos que están viendo esta entrevista o que incluso la van a ver en los próximos minutos o en el transcurso del día, ya que queda en redes sociales. Claro, bueno, en redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como doctora Belén Osorio, en Twitter como Belén Osorio CD, pueden ahí comentarme, seguirme y decirle al pueblo salvadoreño que Cambio Democrático no es una persona. Cambio Democrático somos un conjunto de personas que trabajamos y queremos trabajar por el bien del pueblo salvadoreño. Les invito a conocer las candidaturas, les invito a que creamos en una buena política que la podemos hacer, y creo que Cambio Democrático puede hacer mucho por El Salvador. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. Le esperamos en próximas ocasiones. A ustedes, amigos que han estado en nuestra sintonía, los invito, si no vieron por completo esta entrevista que hemos tenido con Belén Osorio, candidata a diputada por San Salvador con Cambio Democrático, en Facebook, Twitter y YouTube de ITV El Salvador lo puede encontrar. También a las 9 de la noche se repite esta entrevista a través de las redes sociales. Los invito también que la puedan ver por completo si usted tiene el tiempo a través de las redes sociales, ahí queda también. Mañana nos acompaña en Contacto Salvadoreño Dania González. Ella es candidata a diputada con el partido Nuevas Ideas, siempre en el departamento de San Salvador. Así que los invito mañana a las 4 de la tarde, nos acompaña Dania González de Nuevas Ideas. Hoy vamos a tener transmisión especial, vamos a adelantar nuestro noticiero habitual es a las 7 de la noche, hoy va a ser a las 6 de la tarde, debido a que a las 7 de la noche hay cadena del presidente de la República, Nayib Bukele, así que los invito a ustedes que nos sintonicen ya en cuestión de menos de una hora en ITV Noticias, edición estelar. Nuestro compañero Gilson Rodríguez también va a estar en cobertura especial, va a ir a la conferencia de nuestro presidente y desde Casa Presidencial nos va a estar informando. Esperamos tener enlaces con él desde las 6:30 de la tarde, así que los invito que nos sintonice a las 6 con nuestro noticiero y a las 7 con la cadena presidencial. Ha sido un gusto que haya estado con nosotros. Les deseo que pasen una feliz tarde.